damos gracias al Señor que estamos aquí reunidos en su casa con corazones dispuestos a aprender de la palabra, que la palabra nos ayude en este caminar cristiano y que nos santifique día con día. Así que le damos gracias al Señor por esta tremenda oportunidad de poder congregarnos como iglesia, poder adorarle en las alabanzas. Y ahora pasamos a un tiempo que es la predicación. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 9 al 12. Vamos a continuar lo que es la predicación del sermón pasado que se había titulado El corazón de un ministro entregado al Evangelio. Vamos a leer del versículo 9 al 12, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has permitido de venir aquí y poder escudriñar las Escrituras, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que confronte nuestro andar, que confronte nuestro pecado, Señor. Reconocemos que muchas veces nuestra vida no andamos en ella como es digno de ser un hijo tuyo. Te pedimos en esta mañana sabiduría, entendimiento, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu el que dirija esta predicación y que exhorte, consuele, confronte a cada uno de los que estamos acá, y que juntos podamos crecer en ese camino del Evangelio. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las marcas de un ministro entregado al Evangelio. Estuvimos desarrollando acerca de 5 características de esta persona, de este ministro que se entrega por completo a ese llamado que Dios le ha hecho, que es apacentar la grey de Dios. Hablamos de que esta persona es una persona que es entregada al Evangelio. También tocamos el tema de que es una persona que es probada y aprobada por Dios. Este ministro también tiene una enseñanza verdadera y genuina. Este ministro también es una persona que pastorea con autoridad y también con ternura. Y bajo esa misma línea de pensamiento, bajo esa misma fluidez, ahora vamos a estudiar otras marcas que el ministro debe de tener, un ministro entregado al Evangelio. Cuando Dios llama a una persona al pastorado, en la mayoría de veces desconocemos las implicaciones que hay detrás de ese llamado. Muchas veces las personas se acercan al pastorado con motivos erróneos: ser reconocidos, tener fama, tener fortuna o tener dinero, por cierta posición, por cierto poder de lo que esto implica. Otros muchas veces toman el pastorado y a medida que van desarrollando el ministerio se frustran o se queman en el desarrollo de este. Toman mucho, abarcan muchísimo, no delegan y muchas veces se frustran o se queman y llegan a un punto de dejar a un lado a la iglesia del Señor. Entonces surge la pregunta: ¿cómo podemos ejercer una labor pastoral según las Escrituras? ¿Cómo saber si ustedes son congregación, si son miembros de una iglesia?
¿Cómo saber si en la iglesia donde yo me estoy congregando se está desarrollando un pastoreo o un cuidado a las ovejas del Señor conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia? Y si es algo sano o es algo que es muy contaminado. ¿Y qué papel juega la congregación en este proceso de formación de los pastores? Porque es algo recíproco, hermano. Muchas veces estamos muy enfocados en el cuidado que el pastor tiene que hacer en las ovejas, pero descuidamos el cuidado que las ovejas tienen que tener hacia los pastores, porque los pastores, es cierto que Dios los llamó para pastorear, para apacentar la grey de Dios, como dice en 1 de Pedro capítulo 5, del versículo 1 al 4. Sin embargo, los pastores no dejan de ser ovejas. ¿Eso qué implica? Implica que él no deja de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Él necesita ser nutrido de la palabra del Señor. Él necesita ejercitarse en los medios de gracia o en las disciplinas espirituales, en la oración, en la lectura de la palabra. Él debe de congregarse también y aprender de la palabra del Señor. Pero este papel muchas veces la congregación descuida mucho a sus pastores, no están pendientes acerca de ellos. Así que vamos a escudriñar y estudiar las Escrituras, y lo vamos a hacer a través de estos versículos. Mira el versículo 9, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos del Evangelio de Dios. Viene Pablo, y el primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana es que una marca de un ministro entregado al Evangelio se denota en la diligencia del trabajo que él está haciendo. Él es diligente. Hay algo muy interesante, hermanos, detrás de todo esto, porque muchas veces nosotros vemos el trabajo como algo secular y el congregarse como algo espiritual, y hacemos esa división en nuestra mente. Para nosotros el estudiar, el trabajo y todo lo que está lejos del congregarnos y de la vida de la iglesia es algo secular, y todo lo que implica estar aquí dentro de la iglesia, eso es algo espiritual. Pero la Biblia no presenta esa división. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa. Entonces el punto acá, que nuestra vida, todo tiene que ser para la gloria de Dios, incluso nuestros trabajos, incluso la manera como yo estudio, incluso la manera como yo estoy desarrollando un pastoreo en mi hogar, la manera como dirijo el matrimonio, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y viene el apóstol Pablo y dice: os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Acuérdense que en el versículo anterior, en el versículo 7 y en el versículo 8, Pablo estaba diciendo que en lugar de haber ocupado esa autoridad delegada por Dios como apóstol de Jesucristo para la predicación del Evangelio, en lugar de ocupar esa autoridad, él se presentó como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Y bajo esa idea viene ahora y les dice: hermanos, nosotros nos presentamos a ustedes y trabajamos. O sea, el aspecto de esa ternura hacia los tesalonicenses, Pablo lo ejemplificaba en el hecho de que él prefirió trabajar antes de ser una carga para ellos. Ahora, surge la pregunta: ¿es pecado que un pastor se le asigne un salario? ¿Qué es lo que enseña las Escrituras con respecto a ello? Pablo, Silas y Timoteo se habían colocado al mismo nivel de los hermanos de Tesalónica. Todos trabajaban por un sustento material. Ellos se dedicaron a hacer un trabajo, pero ahí en el versículo 9 dice que ese trabajo también era fatigoso. O sea, era un trabajo hasta perder todas sus fuerzas. En otra manera de verlo, hermano, Pablo, Silvano y Timoteo, Silas y Timoteo,
Ellos, bueno, cuando estaba preparando este sermón, aprendí mucho de que ellos se levantaba temprano. Cuando dice de día y de noche, no es que todo el día pasaban trabajando, sino que ellos se levantaban temprano, se acostaban a tarde para poder dedicarse en este trabajo, pero el punto de trabajar era con el propósito de tener un espacio para enseñar y predicar el evangelio de Dios. Ellos se levantaban temprano antes de que el sol apareciera y se acostaban hasta tarde para poder enseñar también, para tener un espacio y poder instruir a los amados hermanos de Tesalónica en el evangelio, como aquella nodriza que cuida a sus hijos, como aquella persona que está constantemente enseñando el evangelio, sus implicaciones, todas las facetas del evangelio. Ahora, imagínense el amor de estos pastores hacia esa congregación. Lo duro de todo esto, encontrar el tiempo para poder enseñar y sobrellevar esta carga. Sin embargo, para ellos era una carga que habían soportado, pero con alegría, por causa del evangelio de Dios y por amor a los tesalonicenses. Nosotros como iglesia, por el momento, no tenemos un pastor asalariado, por el momento, ¿ya? Sin embargo, no es algo que no se vaya a hacer en un futuro dentro de la iglesia. La mayor parte de los que estamos direccionando la iglesia, trabajamos también y nos dedicamos al ministerio también. Poder preparar las predicaciones, pero toda esta carga que esto implica, no lo hacemos como algo frustrante, sino al contrario, lo hacemos con gozo y con alegría, hermano, porque sabemos el llamado que hay detrás de todo esto, el hecho de apacentar la grey del Señor. Muchos probablemente puedan haber pensado, ¿cómo es que Pablo, trabajando, enseñando y todavía ahí soportando todo lo que implica el predicar el mensaje del evangelio en Tesalónica, que lo estaban persiguiendo por causa de ello, esa presión externa, y poder continuar? ¿Cómo él podía sobrellevar toda esta carga? Lo hacía con gozo. Y aquí hay un arte detrás de todo esto, y es el arte del contentamiento, o la disciplina del contentamiento en lo que nosotros hacemos. Lo hace con gozo porque sabe que es para el Señor lo que está haciendo, para glorificar su santo nombre. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces has vivido el ministerio de esta manera? ¿Cuántas veces has venido a la casa del Señor con la conciencia del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, con la seriedad de vida y con la actitud correcta? Cuando tú vienes a la casa del Señor, ¿preparas tu corazón para este día? Tus hijos, tu familia sabe que el día domingo es el día en el cual nos congregamos como iglesia por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Porque parece ser que el congregarnos no es parte de nuestra devoción hacia Dios. Parece ser que muchas veces el trabajo, cuando es del trabajo, hermano, nosotros nos enfermamos, nos da gripe, nos da todo lo que sea, pero usted el día lunes a las 8 de la mañana se presenta a trabajar, ¿no es cierto? Aquellos que van en bus a sus trabajos, está lloviendo, usted siempre va a trabajar, ¿no es cierto? Pero lo hacemos con aquellas cosas que nos interesan. ¿Por qué lo hacemos así con el trabajo? Porque recibimos una remuneración económica de lo que estamos haciendo. Y un día que faltemos al trabajo es un día que perdemos también. Pero ahora, ¿por qué no aplicamos la misma seriedad
a la hora de congregarnos en la casa del Señor. Estoy hablando de hacer las cosas por los motivos correctos. Estoy hablando de venir a congregarse por Dios, porque necesitamos de Él. Necesitamos aprender de quién es el Señor al cual adoramos. Necesitamos participar de este medio de la gracia como es la iglesia que Dios ha estipulado para que nosotros podamos crecer en comunidad, hermano, y en santidad unos con otros. Pero cuando se trata de congregarnos, cualquier otra cosa es una excusa grande para dejarlo de hacer. Y cuando nosotros ocupamos como parámetro el propio trabajo, te darás cuenta, hermano, que muchas veces para nosotros es más importante el trabajo que venir aquí a la casa del Señor. Es hacer las cosas con los motivos correctos, con la conciencia del por qué hacemos lo que hacemos y con la seriedad de vida y con la actitud correcta. Y por medio de este versículo nos podemos preguntar por qué el apóstol Pablo no aceptó una remuneración económica por el trabajo de predicar y enseñar el evangelio a los tesalonicenses. Y recuerden que esta iglesia era una iglesia nueva en la fe. Estaba conformado por muchos hermanos recién convertidos. Ahora, en el contexto de cómo se desarrolló esto, acuérdense que en Tesalónica existían muchos falsos maestros. Habían personas que iban detrás del dinero de los hermanos. Iban tras el engaño. Iban sin un interés genuino por el crecimiento de las personas y para que estas personas pudieran conocer quién es Dios y qué es el evangelio. Entonces, bajo ese contexto viene Pablo, y esa es una de las razones por la cual decidió no recibir una remuneración, y es que no quería ser considerado como esos falsos maestros que estaban interesados por las ganancias deshonestas, como dice Tito 1:11. El motivo detrás de esta decisión era presentar el evangelio sin obstáculos. Eso es lo que había evaluado Pablo en todo esto. Quería ejemplificar qué es ser un ministro, pero un ministro entregado a la obra del Señor, entregado al evangelio. Ahora, ¿es recomendable que los pastores reciban un salario por parte de la iglesia? Sí. Es lo que nos enseña en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 15, Pablo defiende el derecho de recibir remuneración de parte de la iglesia por realizar labores eclesiales y recibirla de parte de la misma congregación. En esa parte, en 1 Corintios 9, del versículo 6 al 15, viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de los Corintios: hermano, aquellos que se dedican a la predicación del evangelio, ellos pueden vivir del evangelio también. No es algo pecaminoso asignarle un salario a un pastor. Y él empieza, a través de preguntas, empieza a hacer énfasis acerca de todo eso, del cuidado, de las necesidades. Entonces sí defiende el derecho de recibir una remuneración de parte de la iglesia. Y también, hermano, mencionamos que Pablo recibió salario de iglesias ya establecidas cuando esto se dedicaba a la labor de establecer nuevas iglesias. Como dice en segunda carta a los Corintios 11:8, dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. No estaba en contra de recibir un salario, sino que él recibió un salario de iglesias que ya estaban formadas. Recuerden en el contexto los falsos maestros. Otro punto que considero que es un punto muy fuerte a la hora de esta decisión de Pablo es que era una iglesia nueva en la fe. Era una iglesia que todavía estaba ya establecida. Es como que, por ejemplo, en este momento la iglesia Gracia y Verdad tenga una semana de estar
empezando como iglesia. Entonces vamos a asignar un salario al pastor de $1,000. Eso sería un poco negligente de parte de la dirección de la iglesia hacer ese tipo de atribuciones, porque en primer lugar la iglesia va empezando, los hermanos están ofrendando, sí, pero el asignar una plaza con ese tipo de remuneración no es lo más adecuado en ese momento, porque la iglesia no estaba haciendo, no ha sido establecida. No sé si me doy a entender este punto. Eran personas nuevas en la fe. Pablo sí recibió salario, lo vimos en segunda carta a los Corintios 12:8, de iglesias ya establecidas. Y él también aceptó ofrenda de iglesias ya establecidas, como fue el caso de Filipos. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Mire, busquemos en nuestra Biblia Filipenses capítulo 4, versículo 10. Pablo, después de haber recibido una ofrenda de parte de esta iglesia, estando él preso. Y mira el versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer de necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio, ojo, de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Salónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está agradeciendo a los filipenses por haber enviado una ofrenda que a él le sirvió en sus tribulaciones. Era una iglesia que estaba pendiente del pastor, de sus necesidades. Filipenses es un claro ejemplo, y Pablo aquí no está diciendo la cantidad en específico, sino también que ellos estaban siendo partícipes a la hora de estar ofrendando y estar pendientes. Ellos habían entendido cuál era el rol y el papel de todo esto. El cuidado. Muchas veces descuidamos ese aspecto. Sin embargo, Pablo había decidido que por ser nuevos convertidos no iba a hacer uso de este derecho, no iba a recibir un salario por parte de los tesalonicenses, sino que él decidió trabajar. El trabajo que hacía Pablo, según las Escrituras, Hechos capítulo 18, versículo 3, nos dice que Pablo, él fabricaba tiendas para sostenerse, y esta es una de las implicaciones del trabajo. El trabajo no es un castigo para el cristiano, hermano. Dice en Génesis que cuando Dios creó todo, incluso el trabajo, vio Dios que fue bueno todo lo que él ha hecho. Y el trabajo Dios lo ha provisto para que nosotros podamos tener un medio para proveer a nuestras familias, para sostenernos a nosotros mismos y también para proveer a las necesidades de otras personas. Como dice en Hechos capítulo 20, versículo 34 y 35, Pablo se dedicaba a hacer tiendas para sostenerse a sí mismo. No era una vida de lujos, hermano, en ninguna manera, sino era lo necesario. Y trabajaba también para poder proveer a los otros hermanos.
Dentro de la iglesia, hermanos, no todos tienen las mismas posibilidades económicas. Hay veces que el Señor, en su gracia y su misericordia, a uno Él en su voluntad permite que estas personas puedan desarrollar un trabajo con una mejor remuneración económica para que estos puedan ayudar a otros hermanos dentro de la iglesia. Pero en la mayoría de ocasiones solo pensamos en nosotros mismos y nunca tenemos en consideración a aquellos hermanos que están pasando por dificultades económicas fuertes. Uno, cuando tiene un ascenso en su trabajo, una mejor remuneración, uno nunca piensa, híjole, esto es también para poder sembrar en los hermanos de la iglesia en alguna manera. No nos tomamos el tiempo de poder desarrollar una comunión genuina con los hermanos. No todos tienen las mismas posibilidades acá. Hay unos que cuando ya es 14, ¿verdad? O 29, 30 de cada mes, ya estamos con 2 huevitos en la refri, ¿verdad? Y le echamos chile y cebolla para que abunde, ¿verdad? Y arroz, ¿verdad? Para el almuerzo. Pero no todos tenemos las mismas posibilidades. Pero estar pendiente de Dios, en su gracia y su misericordia, Él ha permitido que nosotros podamos desarrollar cierto trabajo para sostenernos a nosotros mismos, para proveer para nuestras familias y también para proveer las necesidades de otros. Entonces Pablo decidió trabajar. Y es más, se recuerdan de que la semana pasada o la antepasada estábamos hablando de que en ese tiempo la persona que estaba discipulando vivía con sus discípulos en el mismo lugar, como el caso de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Entonces probablemente Pablo, en esos tiempos que él estaba trabajando, haciendo tiendas, tenía a sus discípulos ahí y estaba compartiendo el mensaje del evangelio, estaba enseñando el evangelio. El punto es de que él decidió, al igual que Silas y Timoteo, hacer a un lado de ese derecho de participar y de vivir el evangelio, como dice en 1 Corintios 6, 9, del 6 al 15. No hizo uso de ello porque quería eliminar cualquier motivo de ataque al evangelio mismo. ¿Cuántos vivimos de la misma manera? ¿Cuántos vivimos nuestra vida cuidando que nuestras acciones tengan intacto el mensaje del evangelio? Este día estuvimos con los hermanos que son prospectos a miembros y estuvimos hablando acerca de la primera carta a los Corintios capítulo 8. Ahí en su casa, léala, ¿eh? Pero prácticamente en este capítulo Pablo viene y empieza a señalar a los hermanos que son maduros en la fe, que estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos, y les estaba diciendo: hermanos, ustedes teológicamente tienen razón, porque estos hermanos que eran maduros en la fe estaban comiendo esta carne sabiendo de que esos eran ídolos, eran dioses falsos, y que en realidad nada de eso era importante, ¿verdad? Sino que ellos oraban y le daban gracias a Dios por la carne, ¿verdad? Porque esos eran dioses falsos. O sea, comían eso con la conciencia correcta, sabiendo que Dios es el que le había provisto todo esto. Teológicamente bien. Sin embargo, viene Pablo y les achaca y les dice: pero no todos tienen ese conocimiento. Y es por eso, hermanos, que si hay un hermanito nuevo en la fe, recién convertido, que los están viendo a ustedes comer de esa carne sacrificada a los ídolos, ellos van a decir: esta persona lleva años en la iglesia del Señor y está participando en los ídolos. ¿Por qué voy a ser igual a él? Entonces, en lugar de ser algo edificante en la vida del hermano nuevo en la fe, has venido a ser piedra de tropiezo y estás pecando.
¿Se imagina vivir la vida de esa perspectiva? De que cada decisión, cada cosa que yo haga, hay personas que están viendo y probablemente hay personas que son nuevas en la fe, entonces yo no voy a hacer eso. Teológicamente yo puedo tener una postura correcta. Yo puedo estar sentado en un mismo lugar con personas que están bebiendo cerveza, están fumando, pero yo no lo hago porque mi vida, yo he sido apartado para el Señor. Pero ¿qué tal si en ese punto hay un hermano en Cristo nuevo en la fe que sabe que tú eres una persona que se congrega en la iglesia del Señor y te está viendo en una mesa tomando, o no tomando, sino con otras personas que están tomando? Tu libertad ha venido a ser una piedra de tropiezo para ese hermano. Entonces Pablo concluye y dice: hermanos, si eso va a ser una ocasión de piedra de tropiezo para otros, no lo hagan. No lo hagan. Vivir la vida como si todo lo que nosotros hacemos es para la gloria del Señor y que las personas están pendientes de eso. Cuidar que nuestras acciones se mantenga intacta el mensaje del Evangelio. Por ese motivo, Pablo no solo se dedicó a trabajar, sino que también cuidó su manera de comportarse delante de los tesalonicenses. Mira el versículo 10, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Nuevamente viene y dice: vosotros sois testigos. Pablo apelaba al hecho de que ellos fueron testigos de su manera de actuar. Amados hermanos, examina el andar de tus pastores y también examina tu andar en el Evangelio. Pablo les decía a los tesalonicenses: hermanos, ustedes son testigos como yo anduve entre ustedes. ¿Podemos decir con autoridad nosotros: ustedes son testigos de que yo lo que hago, lo hago para la gloria del Señor? Es más, ¿cómo te reconocen los hermanos dentro de la iglesia? Me recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba terminando una materia, siempre al final de la materia llegaba una persona que era como el encargado, ¿verdad? Y nos pasaban unas hojas para que nosotros evaluáramos al catedrático que estaba impartiendo la materia. Y eso les servía a ellos, ¿verdad? Ellos decían que para ver en qué forma podían mejorar, ¿verdad? Pero ahí uno se las desquitaba, ¿verdad? No me quisiste agregar un punto, te voy a calificar mal, ¿verdad? Media estrellita, ¿verdad? Y uno evaluaba la manera como él daba la clase, si los exámenes eran correctos, vean, no es que le enseñaban algo y en el examen algo estratosférico, vea que usted, ¿cómo puedo desarrollar este problema así? Pero si hacemos ese ejercicio dentro de la iglesia del Señor y en este momento le pasamos a todos los hermanos de Gracia y Verdad una hoja donde ellos tienen que examinar tu andar en el Evangelio, cómo ellos te ven a ti, ¿qué dirían los hermanos? ¿En qué aspectos de nuestra vida no estamos glorificando al Señor? Y mira el versículo 10, dice: vosotros sois testigos, y después que dice: y Dios también. Pablo no solo apelaba al testimonio de los tesalonicenses, sino también al de Dios, un Dios que es omnisciente y conoce todo. Es omnipresente y está presente en todas partes. Es santo y es justo, no va a pasar por justo al que es culpable. Y él apelaba al hecho: Dios sabe lo que he hecho. Es correcto
Y es importante que nuestra conducta sea buena delante de los hombres, pero solo Dios sabe nuestro corazón o mira nuestro corazón, como dice 1 Samuel 16:7. Solo Dios sabe los motivos por el cual actuamos de esta manera. ¿Cuántos andamos en nuestra vida con la conciencia de que Dios nos juzga todo lo que hacemos? Podemos engañar a los hermanos de la iglesia. Podemos aparentar una vida que no es lo que hay dentro de nuestro corazón, pero Dios escudriña los corazones y sabe los motivos detrás de cada acción que haces en la vida. ¿Cuántas veces hemos actuado falsamente o en hipocresía con los hermanos en la fe? Decía el autor John Owen, haciendo la idea de las maneras erróneas de cómo mortificamos el pecado de los cristianos. Entonces, dentro de ese apartado había un subapartado que habla acerca de disfrazando el pecado. Y menciona lo siguiente, que sería compartir, dice, se lo quería compartir, dice: tristemente debemos de reconocer que una persona puede dejar en forma externa la práctica de muchos pecados, mientras que sigue deseando hacerlos. Otras personas pueden pensar que esa persona ha sido cambiada, pero tal persona solamente ha añadido a sus pecados anteriores el horrible pecado de la hipocresía, y así ha encontrado el camino más seguro que le conduce al infierno. La hipocresía. La hipocresía es algo que abunda mucho en las iglesias de hoy en día. Disfrazamos el pecado, no tomamos con la seriedad de vida el pecado, no luchamos, no batallamos en el poder del Espíritu, claro está, y con las Escrituras. Y tratamos de aparentar dentro de la iglesia una imagen que no es lo que hay dentro de nuestros corazones. Y vivimos de las apariencias. Vivimos engañados, actuamos en hipocresía. Y el problema es que la hipocresía ha sido algo tan enraizado en nuestros corazones que ya estamos acostumbrados a vivir hipócritamente dentro de las iglesias y no hacemos nada por ser genuinos de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho en nuestros corazones. Entonces, hermano, debemos de aprender a actuar en nuestras vidas de acuerdo a la verdad que hay entre nosotros. Pero Pablo destaca que esta conducta, cómo él se manejó entre los hermanos o cómo se comportó entre los tesalonicenses, fue santa, justa e irreprensiblemente. No solo los tesalonicenses estaban conscientes de ello, sino que también Dios mismo sabía que él estaba actuando santa, justa e irreprensiblemente. Santa hace referencia a la reverencia al nombre de Dios, las obligaciones de nuestro llamado, el ser apartados para Dios y obediencia a sus estatutos. ¿Tu vida refleja la adoración a Dios que tú dices tener? Porque muchas veces todo se queda en un concepto en nuestra mente, en nuestro pensamiento, pero a la hora de la práctica nuestra vida no es lo que decimos. Justa dice vivir rectamente o vivir de acuerdo a una norma de justicia. Esta norma de justicia es Dios mismo y es su palabra. E irreprensiblemente es vivir de una manera irreprochable a la luz de esa norma. No hay cola que le patee. En otras palabras, una persona es santa debido a que es apartada para el servicio de Dios, es justa porque vive de acuerdo a la norma de justicia establecida por Dios en su palabra y no tiene cola que le patee a la luz de esa norma que rige su vida, que es la palabra de Dios. Santa, justa e irreprensiblemente.
Ahora póngase a pensar, hermano, el impacto de un ministro en el evangelio que vive de acuerdo a estas características. ¿Por qué la Biblia es tan enfática acerca de la característica de ser irreprensible de una persona que es anciano, obispo de una grey, de una congregación? Porque detrás de todo esto hay un mensaje que estamos enseñando. Está el mensaje del evangelio. Y el evangelio de Cristo no puede ser vituperado o blasfemado a causa del carácter de ese obispo. Pero también pensemos un poco más. Imaginemos el impacto de una iglesia cuyos miembros actúen de esta manera, santa, justa e irreprensiblemente, como fue el caso de los tesalonicenses. Hay iglesias que son reconocidas por sus pastores. Por ejemplo, la iglesia Grace Community Church, el pastor John MacArthur. La iglesia Capitol Hill Baptist Church, Mark Dever. Hay iglesias que son reconocidas por el pastor John Piper, por ejemplo. Y no es malo en ninguna manera, porque siempre el deseo de estos pastores es pastorear a la grey del Señor. Pero el caso de los tesalonicenses, si usted se fija, no aparecen nombres de pastores. Era una iglesia que era reconocida por la vida de sus miembros. Esos miembros que habían conocido de que lo que estaban practicando, ellos estaban sirviendo a los ídolos, Dios les abrió el corazón, se arrepintieron de sus pecados y ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Los miembros. Y de eso hablaban todas las iglesias circundantes. De la vida de sus miembros. Y gloria al Señor, hermano. ¿Cómo anhelo que la iglesia Gracia y Verdad sea igual? Ser reconocida por el ejemplo, por el testimonio genuino de sus miembros. Porque la palabra de Dios santifica el corazón del creyente. Muchas veces no crecemos, no maduramos en la fe, porque dentro de nosotros hay mucha negligencia con la cual nosotros nos dirigimos a la palabra de Dios. No estudiamos la palabra del Señor, no leemos la palabra, no oramos. Y el medio que Dios puso en su palabra para que yo pueda crecer y pueda madurar en el poder del Espíritu es la palabra. Es la palabra. Si usted no estudia la palabra, si no lee la palabra, ¿cómo usted va a ser santificado? Por eso usted ve muchas personas que tienen años dentro de la iglesia congregándose, pero su vida es una vida inmadura. No refleja ese crecimiento en la fe. Luego de haberse puesto él como ejemplo, ahora menciona otra marca o característica de un ministro. Y la manera como éste se direcciona se observa también de cómo él pastorea a las ovejas que le pertenecen a Dios. Versículo 11 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria, a su reino y gloria. Él no solo estaba hablando acerca del ejemplo, del carácter, del ministro, sino también sabéis de qué modo, la forma. Ellos estaban conscientes de cómo Pablo los había pastoreado, cómo los llevó en ese discipulado que llevaba la enseñanza del evangelio y la manera de cómo vivir el evangelio.
Anteriormente ya había él mostrado un ejemplo de cómo pastorear a la grey del Señor, y dice que él los pastoreó como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero en este momento ejemplifica el ministerio pastoral como el padre cuida a sus hijos. La relación de un padre amoroso con sus hijos. Y esta manera de ver el ministerio es algo que Pablo, es algo que él le hace mucho énfasis. Por ejemplo, en primera carta de los Corintios 4, 14 al 15 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Como el padre amoroso con sus hijos. ¿Qué significa, hermanos? Pastorear como padres. ¿Cuántos somos padres acá? ¿Sabe? Cuando ocupa la palabra padre, está haciendo énfasis al hombre. Y la tarea de ser padre, hermano, es algo frustrante, pero también es algo motivante. Frustrante porque debemos de reconocer que en nuestras manos no está el poder transformador de la vida de nuestros hijos. Vemos como nuestros hijos continuamente caen y recaen y recaen y recaen, y usted está enseñando, corrigiendo, pero no ve una transformación en el momento, en el corazón de los hijos. Aunque seamos estrictos, aunque seamos disciplinados, aunque seamos conservadores, aunque seamos rigurosos, no tenemos esa capacidad de transformar el corazón de nuestros hijos, ese poder. Pero eso no implica que vamos a ser descuidados o negligentes en la manera de cómo ejercer la tarea como papás a nuestros hijos. Debemos de tomar este trabajo como en serio, como lo que es. Debemos de actuar con diligencia en la crianza de nuestros hijos, claro está. Pero debemos de aprender que esto nos debe de llevar a nosotros como padres a buscar una mayor dependencia con Dios. Y eso es lo motivante. Que aquellos que Dios nos ha concedido la oportunidad de ser padres, nos hemos dado cuenta de que la oración es algo que debo de practicar diariamente. Debo de orar por mis hijos continuamente. ¿Alguna vez, padre, usted ha orado por sus hijos? ¿Alguna vez usted ha llorado delante de la presencia del Señor reconociendo su incapacidad, porque en usted no está el poder de transformar el corazón de sus hijos, pero sí usted sabe que el Señor lo puede transformar? Ser papás te debe buscar llevar más tiempo en oración a Dios, escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que te va a mantener firme en la labor. Papás, seamos intencionales en la crianza de nuestros hijos. Debemos de aprender a tomar la responsabilidad que nos corresponde. No es una ayuda que tú le vas a hacer a tu esposa al involucrarte en la crianza de tus hijos. Es tu responsabilidad hacerlo. Deja de estar actuando pasivamente en un rol de liderazgo que recae en ti, porque Dios te va a castigar y va a condenar ese pecado de negligencia por tu falta de responsabilidad en la crianza de los hijos. Tienes que ser papá. Tienes que estar de la mano con tus hijos y enseñarle el evangelio. Usted no se acerca a su hijo pensando que es una persona madura, hermano. Usted no da por hecho de que esa persona que usted está instruyendo es una persona que va a reconocer cada corrección que usted va a hacer. Usted se acerca a sus hijos. Usted ve la inmadurez en la vida de sus hijos
Usted reconoce que ellos necesitan dirección, corrección, guía, consejo, crecimiento y necesitan amor para hacer toda esta tarea. Un sacrificio genuino. Esa es la tarea. Por eso Pablo pone el ejemplo como padres a sus hijos. Los padres deben de modelar el temor a Dios en los hogares y luego enseñar con paciencia y amor las verdades de las Escrituras. Al igual que los pastores. Debemos de modelar ese temor a Dios en la iglesia y luego enseñar con paciencia y amor las verdades de las Escrituras. Y ojo, no esperes que tus hijos entiendan a la primera. Ahora, ¿cómo explica Pablo qué significa pastorear como padres? Mira el versículo 11, dice: así que también, como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos, y el tercero, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. La Biblia de las Américas dice lo siguiente: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Dice, os exhortábamos. Eso implica, hermano. Y fíjese que en esta característica, exhortación, y luego acerca del consuelo, habla acerca de todo lo que implica el ministerio pastoral. La exhortación es apoyar seriamente o fomentar una acción, es rogar, insistir, alentar e infundir ánimo. Dios pone en nuestro camino a pastores que nos animan e insisten en actuar bíblicamente, que cuidan de la salud espiritual de las ovejas. Pero los pastores debemos de saber en qué momento debemos de ejercer la disciplina y en qué momento debemos de exhortar a la congregación o en qué momento debemos de consolar a esa oveja. Y ese cuidado debemos de hacerlo con la idea de que no todas las ovejas son iguales. Hay ovejas que reciben el consejo de la palabra de Dios a la primera. Hay otras ovejitas que son rebeldes, hermano. Y que hay que solo esperar de que se vayan a dar con la piedra, ¿verdad? Y ir a traerlas. Hay otras ovejitas que uno las puede estar, el pastor las lleva poco a poco y las muerden. Y no se dejan ayudar. Pero no todas las ovejas son iguales. Y debemos de tener esto presente. Debemos de conocer a las ovejas y las ovejas deben de conocer a sus pastores, porque el cuidado es recíproco. Y es bien interesante, vamos al versículo 11, dice que exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es algo personalizado, no solo estaba hablando acerca del servicio o la predicación en la asamblea general, no solo estaba hablando de cuando Pablo estaba detrás enseñando acerca del evangelio de manera general, sino también estaba hablando de ese discipulado que hizo de persona a persona con los tesalonicenses. La otra característica de esta manera de pastorear, dice el versículo 11, y consolábamos. Es decir, aliviar un dolor o sufrimiento, dar una fuerza emocional. Y hay momentos dentro del ministerio pastoral que es por medio de la palabra consolamos a los hermanos en Cristo. Porque no estamos exentos al sufrimiento. Como cristianos, el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Pero el pastor que pastorea, como un padre a sus hijos, sabe en qué momento la oveja necesita de consuelo.
Hay momentos donde los hermanos lo único que necesitan es ser escuchados, hermano. Muchas veces pecamos cuando personas quieren ir y desahogar todo lo que hay dentro de sus corazones, y lo que nosotros venimos y vemos a la persona, la diagnosticamos y empezamos a dar el montón de consejos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hermano, pero no te has detenido a escuchar pacientemente cuál es la condición del corazón de esa persona. Hay ovejas que necesitan ser escuchadas, necesitan ser llevadas en un acompañamiento. No todos los casos implican disciplina. Hay ovejas que solo requieren atención y cuidado. Y como padres debemos de estar prestos a poner atención a la condición del corazón de la oveja. Recuerden que en el contexto, los tesalonicenses estaban siendo perseguidos por causa del evangelio. Muchas personas perdieron a familiares o hermanos en Cristo por causa del evangelio. Imagino que en muchas ocasiones ellos se acercaron a Pablo, a Silas o Timoteo buscando un por qué Dios permite todo lo que estamos pasando. Y ellos consolaron a la luz de las Escrituras estos corazones decaídos. Me recuerdo con una oportunidad, uno de los jóvenes de la iglesia que nos tocaba, era parte de los jóvenes, ¿verdad? Con los que nosotros continuamente con mi esposa discipulábamos. En una de esas oportunidades nos dimos cuenta que uno de esos jóvenes, ese joven en específico, desarrolló un tumor en su cerebro. Y los padres se acercaron a nosotros y nos comentaron acerca de ello. Lo que le dijimos, vamos a orar, hermanos, si es la voluntad del Señor, que su hijo era un joven de 17, 16 años. Estaba en segundo año de bachillerato. Y estábamos cuidando a la familia. Y en medio de todo eso, el joven falleció. Y mi esposa me comenta y me dice, falleció, me dice. ¿A dónde va a ser la vela? En tal lugar. Bueno, vamos a ir a la vela. Y fuimos a la vela. Y me acuerdo, tengo bien marcada esa imagen. Cuando vamos entrando a donde estaban haciendo la vela, la mamá y el papá se acercaron y me dijeron, pastor, se nos fue. Y en ese momento uno piensa, ¿verdad? Ese acompañamiento, ese consuelo. Si tenemos la teología, hermanos, tenemos el conocimiento de la palabra, pero el único verdadero consuelo del cristiano se encuentra en Cristo. Y pasamos mucho tiempo escuchando a los papás y direccionando todo esto. Y Dios marca mucho el ministerio de los pastores a través del sufrimiento, a través de estas etapas de los consuelos a las ovejas. Hay momentos, hermanos, donde las personas lo único que quieren es llorar, ser escuchadas. Probablemente usted no le va a dar una respuesta teológica a lo que está pasando, pero usted está ahí para consolar al hermano en Cristo. Y vamos a primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. El hecho de caminar en el cristianismo implica andar en santidad. Y es algo que los pastores continuamente tenemos que exhortar a la congregación a hacerlo.
Mire el capítulo 4, versículo 1, dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, y pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay muchas personas que se preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahí está la respuesta, hermano. Capítulo 4, versículo 3. Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Caminar en santidad continuamente. Pero también el hecho de que nosotros caminemos en santidad o andemos en santidad es una tarea que lo hacemos con el mayor de los gozos. No como una carga. Porque también más adelante en Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. El hecho que la palabra transforme tu corazón continuamente y que tú empieces a caminar una vida de acuerdo a los estatutos de la palabra de Dios es algo que debe de causar gozo en tu corazón. Y el mayor gozo de un pastor es que las ovejas anden como es digno del Señor. Y lo vamos a ver más adelante. El hecho de ver crecer a las ovejas que Dios nos ha puesto para poder pastorearlas y llevarlas a Él, y que estas ovejas crezcan en conocimiento del Señor, y que estas ovejas antes eran personas llenas de ira, con mucha envidia, con muchos celos, con contiendas, y que estas personas sean transformadas a través de la palabra del Señor. Ver que esa persona egoísta es una persona ahora dadivosa y dada a la gente. Ese poder transformador que solo Dios y su evangelio puede ser en los corazones de las personas. Eso es un gozo, hermano. Cada día nos está conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, esta tarea no solo recae en los pastores. Mire capítulo 5, versículo 12 de Tesalonicenses. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que lo tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí está dándole una exhortación a que reconozca el trabajo dentro de los pastores y los que presiden en el Señor y los que se dedican a amonestar. Sin embargo, en el capítulo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Y esa era una dirección dada a la congregación. Es una tarea que no solo recae en el pastor, sino que todos los que estamos acá debemos de exhortar, debemos de consolar, debemos de animar a nuestros hermanos en Cristo. Y nosotros debemos de estar abiertos a ser ayudados. Volvamos al capítulo 2 de Tesalonicenses. Hablamos acerca de que este ministro que pastorea como padre es una persona que exhorta, es una persona que consuela, y dice el versículo 12: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Pablo en este versículo revela la única motivación para haber ministrado de esta manera en los tesalonicenses, es para que ellos anduvieran como es digno de Dios. Forma de vivir ejemplificaba o modelara para los discípulos que les estoy enseñando el evangelio, que ellos puedan andar en una manera digna de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Un estilo de vida, un caminar, un comportamiento, pero un comportamiento
digno de Dios. La palabra digno viene del griego axios, que en el griego tradicional implica algo congruente o algo con el mismo peso. Esta palabra se utilizó para hablar de una balanza que está en un equilibrio, el mismo peso que está del otro lado, como una balanza que tiene dos pesos iguales. Y en ese sentido, Pablo está hablando de tener una vida, un estilo de vida del mismo peso con lo que el llamado de Dios corresponde. Por un lado tenemos el hecho de que Dios nos llamó a llevar una vida en santidad, y por otro lado es ese estilo de vida, el mismo peso, congruencia, conocimiento de Dios, practicidad. Cuando habla acerca de digno, a eso se refiere. Y Dios nos llamó a su reino y a su gloria. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a andar como es digno del Señor? Romanos 8:4 dice que estas personas son las que andan en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa también mortificar el pecado. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una persona que anda digna o que anda digno, como el Señor lo ha llamado, es una persona que anda de día honestamente. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 4:1, uno de mis preferidos, dice: yo pues, preso en el Señor Jesús, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Pablo resume en el versículo 12 de Tesalonicenses: hermanos, anden como es digno de Dios. Pero si quiere extender un poco más acerca de ello, vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 10. Desde el versículo 9 viene Pablo y les dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que, dice el versículo 10, que andéis digno como es digno del Señor. ¿Y qué es andar como es digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego en el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder. Eso es andar como es digno de Dios. Es ese estilo de vida que debe de caracterizar a ese creyente. Ahora, si pusiéramos cada aspecto de nuestra vida, la familia, nuestro matrimonio, nuestra labor como papás, el trabajo, ¿usted desarrolla cada una de esas áreas con este principio? ¿Usted trabaja como una persona que tiene en su mente y en su corazón glorificar al Señor y andar como es digno de Dios? ¿Usted en su labor como esposo o esposa trata su matrimonio como es digno del Señor? ¿La crianza como es digno de Dios? Eso implica un comportamiento, una balanza, que así como Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, nos dice la palabra, ese llamamiento se ve reflejado en el estilo de vida que yo llevo. Y es algo congruente. Pero muchas veces nosotros decimos que Dios nos llamó, pero nuestra vida no ejemplifica ese llamado que Dios hace. Si la iglesia imitara tu estilo de vida, ¿cómo sería la iglesia? Póngase a pensar. ¿Qué tal si todos fueran Marcelos? Además de que sean pelones todos, ¿verdad? Pero
como fueran todos. Póngale su nombre, no solo el mío. Pero si la iglesia imitara tu estilo de vida, ¿cómo sería la iglesia? ¿Estás viviendo una vida de acuerdo a la vocación a la que has sido llamada, según Efesios 4:1? ¿Tu vida es un reflejo de la santidad de Dios? Si tu respuesta es no, ¿qué esperas? ¿Piensas que el Evangelio de Cristo no es desprestigiado o vituperado por causa de tu testimonio y que eso no va a tener consecuencias en tu vida? Y esas personas que respondieron no, les invito a que reflexionen y mediten en las implicaciones de la obra de Cristo. Eso te debe mover a vivir una vida en santidad. Y si tu respuesta es sí, entonces, hermano, vamos en el camino correcto. Sin embargo, cuando se trata de la santidad, nunca es suficiente y debemos de abundar más y más. Como dice Tesalonicenses 4:1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y así abundéis más y más. La santidad es un proyecto que se debe vivir en comunidad. Y si Dios te ha permitido congregarte en esta iglesia local, valora a cada uno de los hermanos en Cristo que Dios ha puesto en tu camino. Valora a los pastores o los ancianos que Dios ha puesto en tu camino para que te guíen y te enseñen quién es Dios. Imita la fe de tus pastores, dice en Hebreos, la carta de los Hebreos. Y sobre todo, actúa con la conciencia de que cada área de tu vida, toda tu vida en sí, debe ser para la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos permite de poder estar aquí, poder congregarnos y aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a andar en una vida como es digno de Dios, de acuerdo a nuestro llamado, a nuestra vocación. En esta mañana, Señor, oramos por cada uno de los que estamos acá de la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar aquellas áreas en nuestra vida en las cuales no estamos honrándote, no estamos glorificándote, Señor. Que tengamos un rol más activo en aquello que implica mortificar el pecado y que podamos vivir en el Espíritu. Andar conforme a tus estatutos, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón. Te damos las gracias por esta oportunidad de poder aprender de las Escrituras, pero que no solo se quede un aprendizaje, sino que lo pongamos en práctica en cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.